Bueno, así es el fútbol. Temas políticos. El presidente Guillermo Lasso y los transportistas decidieron dar paso a una comisión técnica que analice la focalización de los subsidios a los combustibles, que empezará a trabajar el 14 de junio. También analizará otros temas como vacunación y reformas de tránsito. Que vamos a respetar a este gobierno y hemos cambiado ya las calles por las mesas de diálogo. Fue la reacción de los transportistas al salir de la reunión con Guillermo Lasso en Carondelet. Tras más de 2 horas de diálogo, decidieron conformar una comisión que les permita analizar los problemas que tiene la transportación en el país. Esa comisión conocerá, partiendo desde el próximo día lunes, los temas que les aquejan a la transportación, es decir, el tema que tiene que ver con los combustibles. Será mediante temas técnicos. No estamos pidiendo ningún beneficio. No podemos ponerle una fecha mientras esta comisión no empiece a trabajar y determine de manera técnica y exacta cómo va a establecerse el sistema de focalización de combustible. La comisión estará integrada por 5 representantes de la transportación, además de los ministros de Gobierno, Transporte y Energía. En el menor tiempo posible se presentará las conclusiones que llegue la comisión. Esta mesa deberá también analizar la reactivación económica del sector y la vacunación de los transportistas. Se va a establecer un mecanismo urgente para proceder a la vacunación de los transportistas ecuatorianos en términos generales. Hoy decimos la transportación, vamos a apoyar la reactivación del país. Y el cuarto eje que analizarán serán las reformas a la ley de tránsito, que fueron vetadas por el Ejecutivo y que ahora están en manos de la Asamblea Nacional. Por eso en esta reunión también estuvo presente Guadalupe Llori. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente Lasso sostuvo una reunión con representantes de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos. Allí el Ejecutivo se comprometió a fortalecer el trabajo por los pueblos y nacionalidades del país. Asimismo, se trataron temas sociales, de salud, la donación de kits alimenticios a las zonas más vulnerables y el despliegue de caravanas médicas para que las vacunas contra el coronavirus lleguen a más comunidades. El ministro de Economía y Finanzas asegura 550 millones de dólares para financiar la vacunación y por ende la reactivación económica del país. Además trabajará, dice, en la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al inicio de su tercera semana en el cargo, el ministro de Economía y Finanzas explicó el plan económico que regirá en este gobierno. De inicio confirmó que se encuentran garantizados 550 millones de dólares para la compra de vacunas. Para que no haya restricción en ese tema, para que todas las vacunas que tienen que venir vengan, para que se compre lo que tengan que comprar. Esto forma parte del enfoque de reactivación económica que promoverá junto con el sector privado. Tenemos que alcanzar equidad y solidaridad para los ingresos del Estado. Eso implicará el apoyo de quienes más tienen para proteger a los más afectados por la crisis económica y por la crisis de la pandemia. Para ello vamos a generar consensos. Y estos también se promoverán a nivel internacional. Para asegurar que tengamos recursos de financiamiento que nos ayuden en esta reactivación económica y para asegurar que los planes de los organismos se adecúen y se alineen con las prioridades del gobierno nacional. En su primer encuentro con medios de comunicación, el ministro Cueva habló de los 3 ejes del plan económico. Primero, un crecimiento económico sostenible y ambientalmente amigable, que genere empleo de calidad. Segundo, una estabilización fiscal con equidad. Y tercero, un manejo honesto y transparente de los recursos públicos. En cuanto al control del gasto, dijo que se combatirá la corrupción y el despilfarro, así como también la elusión tributaria. Todos los ecuatorianos tenemos que cumplir con las obligaciones legales y tributarias, estrictamente con ellas, pero no menos que ellas. Para ello ya tenemos un acuerdo de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos. Se ha creado una unidad de grandes contribuyentes en el SRI, cuyo trabajo es precisamente velar para que todos los contribuyentes cumplamos
cumplamos nuestras obligaciones y en especial los más grandes. Y para implementar créditos para emprendimiento y economía popular y solidaria, cuentan ya con una línea de crédito de 350 millones disponibles de organismos multinacionales para canalizarlos a través de CFN y CONAFIPS, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Destacó además señales positivas y un ánimo optimista por parte del 55% de la población respecto del futuro y la economía del país. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y las autoridades del gobierno anterior se apresuraron al decir que estaba cerca la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, creen analistas. El canciller reconoció que la negociación no es prioridad para el gobierno de ese país. También tomará tiempo conseguir la exención de la visa Schengen. En diciembre del 2020, la noticia fue que Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial de primera fase, lo que hacía asumir que la firma real del acuerdo entre ambos países estaba cerca. Pero el canciller de la República explica que no es así, que tomará tiempo y define por qué. Evidentemente de la parte norteamericana hay una cierta actitud que ellos tienen que también definir sus posiciones, pero eso les corresponde a ellos más que a nosotros. Lo que nosotros tenemos es que estar alerta a las presentaciones que ellos nos hagan, de las posiciones que vayan exhibiendo e ir caminando. El canciller entiende que la firma del convenio no será tan fácil como la expuso el gobierno anterior, pues la firma de un acuerdo comercial no está entre las prioridades de Estados Unidos. Yo confío que va a haber sensibilidad de parte de la administración Biden a este respecto y que considerará lo que significa la propuesta de Guillermo Lasso en el espectro regional y geopolítico, y estoy seguro que vamos a avanzar. Isidro Fierro, decano de la Facultad de Estudios Internacionales de la UES, considera que las autoridades del gobierno de Lenín Moreno se apresuraron al decir que la firma estaba cerca. Se apresuró porque estos temas de negociación son dilatados, son específicos, son laboriosos. Para nosotros, repito, es prioridad 1, prioritaria, pero no todavía para Estados Unidos por el cambio de gobierno que ellos también tuvieron a inicios de este año. Y si bien sostiene que no firmar el acuerdo con Estados Unidos, principal socio comercial de Ecuador, podría ser una mala noticia, hay más mundo con el que hacer acuerdos comerciales. Asia es un mercado interesante. Está Singapur, Corea del Sur, Malasia. De la misma forma, apresurada, se manejó la información en torno a la eliminación de la visa Schengen por parte de Europa. Sostiene. Y dentro de la Comisión Europea, y me lo recordó el embajador de la Unión Europea aquí en Quito, me dijo, lamentamos mucho de que Ecuador no haya ingresado a tiempo al acuerdo multipartes junto con Colombia y Perú, porque de haber sido así, ya hubiera sido ya objeto de la exención del visado Schengen. Como me lo dejó saber el embajador de la Unión Europea, no es una cuestión que se mire a corto plazo. El canciller no cierra la puerta a la firma del acuerdo comercial. Hay que seguir trabajando y negociando, asegura, pero insiste, en todo acuerdo hay dos partes. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos, amigos. Jorge Yunda agota su último recurso legal frente al contencioso electoral en su afán por aferrarse al cargo y aduce que en su remoción se han incumplido formalidades. Asegura que para removerlo del cargo se requerían 15 y no 14 votos en el Consejo Metropolitano. Representantes de barrios y trabajadores de las empresas de Jorge Yunda se apostaron en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral a la espera de los abogados del alcalde que se aferra al cargo a través de su último recurso. Una consulta sobre los supuestos incumplimientos en el debido proceso de su remoción del cargo. La defensa de Yunda asegura que para la remoción del cargo del alcalde no se requerían 14, sino 15 votos. Es una de las consultas al contencioso electoral. Los concejales, más el alcalde que lo preside, inclusive con derecho a voto dirimente. Entonces son 22 sujetos. Se necesitaban 15 votos. No obstante, el Código Orgánico de Organización Territorial, COTAD, respecto de la remoción dice que será con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Si bien dice que para el cálculo se considerará como parte integrante a los ejecutivos, hay una salvedad, y es el caso en el que el ejecutivo sea el denunciado. En el caso de Quito solo se computaban a los 21 concejales, y sobre esos 21
21 concejales se determinaron las 2/3 partes, es decir, 14 votos favorables, que es efectivamente lo que se dio. Otro de los argumentos presentados a consulta al contencioso electoral tiene que ver con la actuación de la secretaria del Consejo. La defensa de Yunda dice que solo hay un encargo. La secretaria del Consejo se encuentra al frente de la Secretaría sobre la base de un encargo que tiene como sustento la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General de Aplicación. Cuestionan además la legalidad de la actuación de la concejala alterna de Mario Granda, quien presentó problemas de salud. Le adjunta el oficio que no está firmado y que posteriormente se legalizará. Si no estaba legalizado, ¿cómo llamaron a la concejal y cómo recogieron el voto? Lo cierto es que la decisión sobre la remoción del cargo del alcalde Yunda está en manos del Tribunal Contencioso Electoral, que según los plazos y procedimiento tomará quizá hasta un par de semanas para saber si Yunda queda o no fuera del cargo. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El presidente de la República designó a Jorge Madera Castillo como presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a pesar de algunos cuestionamientos públicos. A través del decreto ejecutivo número 61 se oficializó esta decisión del Ejecutivo. Madera fue director general del IES en el 2003 y 2004. Ha sido invitado a colaborar como asesor del Consejo Directivo del IES desde el año 2011 hasta 2015. Es máster en Administración de Empresas, especialista en gobernanza e ingeniero agrónomo. En las próximas horas asumirá el cargo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, nombró a Carla Gabriela Mera Proaño como nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Mera es una funcionaria de carrera de la entidad y reemplaza a José Leopoldo Quirós. Una de las últimas acciones de Quirós fue emitir una serie de resoluciones por las cuales varios sectores como partidos políticos, empresas mineras, de valores, comerciantes de joyas, deberán realizar reportes sobre su actividad. El COE Nacional dio luz verde para que se realicen ceremonias de graduación de estudiantes de tercero de bachillerato en el régimen Sierra Amazonía. Las instituciones educativas podrán decidir si las ceremonias las realizan de forma virtual o presencial. A un día de que iniciara el retorno progresivo a clases presenciales de 1.301 unidades educativas en todo el país, el COE Nacional aprobó los lineamientos que permitirán que los estudiantes de tercero bachillerato en el régimen Sierra Amazonía 2020-2021 puedan conmemorar el pasar a otra etapa de su educación con ceremonias de graduación con aforo limitado. Según el documento, que consta de 9 páginas, estos eventos tendrán un límite de 2 horas y solo podrán asistir un máximo de 20 estudiantes, cada uno con 2 acompañantes. Para su desarrollo, la institución educativa deberá presentar la planificación del evento a la Dirección Distrital de la jurisdicción, con al menos 48 horas de anticipación. Se deberán identificar espacios abiertos con una adecuada ventilación para el desarrollo de las ceremonias, además del cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad, como toma de temperatura, uso de alcohol o gel, mascarilla y el adecuado distanciamiento de los asistentes. Las autoridades recalcan que esta aprobación no significa el desarrollo de eventos sociales, sino únicamente el acto solemne, pues los eventos masivos continúan prohibidos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Establecimientos educativos de la zona rural que fueron autorizados por el Ministerio de Educación no han podido comenzar clases por las malas condiciones de su infraestructura. La ministra aseguró que identificarán a las escuelas y colegios que necesiten intervención. Risas de niños volviéndose a encontrar es lo que se debería escuchar en esta escuela desde lunes, y no una pulidora. Este es el piso con el que se iban a tropezar los estudiantes. Así está el techo y de esta forma las sillas. Ni hablar si tenían o no alcohol. Los padres de los estudiantes de este recinto, Bellavista, en Daule, se reunieron este viernes, nos cuenta Cecibel, para quitar los montes. Vinieron a Rosario y tirar una maleza para el monte. ¿Los padres mismos hicieron eso? Sí. Los padres mismos. ¿Y esta escuelita es pública o privada? Pública. Esta escuela consta en la lista de 1.301 establecimientos autorizados por el Ministerio de Educación. Y si bien ellos quieren que sus hijos vuelvan a clases, no saben cómo lograron pasar las medidas para ser aprobados. Esperan que el próximo lunes, luego de la intervención de padres y del municipio,
los niños puedan volver a las aulas. Estos no son los únicos problemas que tiene esta unidad educativa, pues este es el camino por el que tienen que acceder los niños para llegar a su escuela. Que se lo haga en 3 días prácticamente para que el día lunes ya vengan los niños. Vamos a también a conseguir pues las medidas de bioseguridad, alcohol, gel, desinfectante, etcétera. No tenía nada de eso. El hijo de Cecibel durante nuestra visita no estaba, pues acompañó a su padre al trabajo en el campo. Ella quiere que vuelva a estudiar. Ya está quedándose, digamos, no quiere porque dice que ha estado enseñado ya a estar así, pues no ir a clase. La ministra de Educación aseguró que todas las escuelas y colegios autorizados para volver a clases presenciales estaban en buenas condiciones, pero este centro no. En aquella intervención además se comprometió en hacer un registro para identificar los establecimientos que aún no están autorizados y que necesitan atención. Todavía no se conoce el número exacto de las unidades educativas que el Ministerio de Educación deberá intervenir. Según nuestro recorrido, la mayoría de ellas están en la zona rural. Desde los municipios están dispuestos a contribuir, pero sostienen que necesitan de la firma de un convenio para poder hacerlo. Dayana Monroy, 24 horas. El Ministerio del Deporte cancelará las deudas que se mantienen con los contratistas del proyecto del gobierno anterior llamado Juego Limpio 2030, mientras que la exsecretaría del Deporte aseguró que el proyecto no pudo terminarse debido a la pandemia que obligó al recorte de $6 millones. Sebastián Palacios es el ministro del Deporte del gobierno de Guillermo Lasso. 15 días tiene en el cargo y dice ya estar al tanto de las cuentas por pagar que ha heredado esa cartera de Estado. Una de ellas, la deuda que se mantiene con una treintena de contratistas que se encargaron de la construcción de estas canchas del proyecto Juego Limpio 2030 del gobierno anterior. Y ante el pedido de la Asociación de Proveedores y Contratistas del Estado, hay una respuesta. En la Secretaría del Deporte no nos informan nada los contratistas referente a los pagos. Identificamos que hay planillas por pagar que ascienden a aproximadamente $2,5 millones incluyendo IVA. He pedido al equipo jurídico de este ministerio que analice todos los temas jurídicos y técnicos para poder solventarlo cuanto antes. Juego Limpio 2030, proyecto del gobierno de Lenín Moreno, que apuntaba a combatir las adicciones en adolescentes de zonas populares del país a través del incentivo al deporte, vio su ocaso de forma temprana. Nos llama la atención, al igual que a ustedes les debe llamar la atención, el que un proyecto que tenía como objetivo construir 1,000 canchas, al final construyó 52 canchas. La exsecretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, respondió a las inquietudes de este noticiero de forma escrita, asegurando que la empresa pública CARP tuvo un recorte presupuestario de $6 millones y que no se pudo continuar con el proyecto debido a la crisis sanitaria y económica. Aseguró, sin embargo, que en su administración se dejó gestionado el recurso para cumplir con los contratistas. El nuevo ministro ofrece resolver el inconveniente y adicionalmente ejecutar un plan que permita usar estas canchas en las que hoy no hay fútbol. Y nos preocupa, por supuesto, todos estos aspectos legales que deben ser solventados para que todos podamos utilizar estas canchas. Estas porque no se construirán las 1,000 que se ofrecieron. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Dos embarcaciones pesqueras fueron incendiadas en la madrugada de este martes en Pozorja, provincia del Guayas. Las autoridades señalan que se debe a la pugna entre bandas por tomar el control de este puerto para el envío de drogas al exterior. Se trata de 2 embarcaciones, una de nombre Tungurahua que fue rescatada por miembros del Cuerpo de Bomberos y Fuerzas Armadas y remolcada la mañana de este martes por sus propietarios hasta el muelle Fortiden. En estas condiciones quedó esta embarcación, gran parte de su estructura quemada. La otra embarcación que finalmente se hundió de nombre Popeye. El caso de esta embarcación se quemó, no se pudo determinar qué nombre tenía pintado y si tenía o no tenía pintado el número de matrícula. Un video aficionado muestra instantes en que un artefacto explota en la embarcación. Y fue la madrugada de este martes cuando cámaras del EQ 911 captaron imágenes de cómo el fuego consumía las embarcaciones pesqueras que se encontraban a 500 metros frente al malecón de la parroquia Pozorja. No, por disputas entre bandas que se disputan el control aquí del sector de Pozorja para lo que es la contaminación con droga de los barcos mercantes. Desde Guayaquil hasta esta parroquia rural se desplazaron equipos de bomberos, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Los de ahí indican que estas 2 embarcaciones es de propiedad de una persona que se le conoce como el Popeye, ¿no?
La policía está investigando con el fin de dar con los causantes a ver por qué razón se dio este incendio. El Popeye mencionado en este atentado en Pozorca confirma la Policía Nacional se trata de Jonathan Quinteros. Este sujeto buscado por las organizaciones narcodelictivas que a como de lugar pretenden tomar el control de estas aguas. Catalina García, 24 horas. Seguimos, 3 nuevas vacunas ingresarían al país en los próximos meses si el gobierno logra concretar la negociación. 2 expertos sostienen que abrir el abanico de vacunas le permitirá al Ejecutivo cumplir con la meta de inmunizar a 9 millones en 100 días. Acelerar el ritmo de vacunación en el país dependerá de la cantidad de dosis disponibles. De allí que el gobierno ha decidido ampliar el abanico de opciones. De llegarse a concretar las negociaciones, Ecuador tendría 3 nuevas vacunas, las producidas por la farmacéutica china CanSino, la rusa Sputnik y la de Johnson & Johnson. Según la ministra de Salud, Jimena Garzón, las negociaciones con CanSino están casi listas. Se adquirirían 6 millones de dosis. La mitad de ellas llegarían los primeros días de julio y el restante los primeros días de agosto. Estamos haciendo la asignación presupuestaria y están haciendo los trámites del financiamiento y eso sale a más tardar yo creo que esta semana. Ojalá que todo salga bien. Esta es una de las 4 vacunas que se producen en China, pero a diferencia de las otras, solo requiere una dosis. Lo cual le hace sumamente atractivo, por ejemplo, para circunstancias de vacunación masiva. Es una vacuna que necesita condiciones solo de refrigeración 2 a 8 grados, con lo cual también es práctica en su manejo y la tolerabilidad reportada es relativamente buena. Tiene una eficacia de 65.28% frente a la enfermedad sintomática, que además tiene una eficacia de alrededor de 90% frente a la hospitalización y la muerte. Esta vacuna ha tenido amplia aplicación en México y existe algo de experiencia en Chile. Sin embargo, se requeriría agilizar los procedimientos para que ingrese a Ecuador, pues aún no existe aprobación de la ARCSA. Sobre la vacuna rusa, la ministra aseguró que durante esta semana se solicitará que este mes arriben 1 millón de dosis y para julio 1 millón adicional. Esta vacuna, en cambio, sí requiere 2 inoculaciones. Las vacunas de 2 dosis se espera que produzcan una inmunidad a más largo plazo y pues habitualmente tienen también una eficacia, ¿no es cierto?, más alta. Argentina ya obtuvo la autorización para empezar a fabricar Sputnik V en Buenos Aires y por lo tanto el abastecimiento quizás podrá mejorar para la región. Garzón también mencionó que están negociando con Johnson & Johnson, pero no dio cifras ni plazos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la cantidad de personas que tuvieron COVID-19 y que pueden desarrollar efectos negativos a largo plazo. En este sentido, pues un estudio publicado por la prestigiosa revista JAMA y titulado como Evaluación de la frecuencia y variedad de síntomas persistentes entre pacientes con COVID-19, en esta revisión sistemática se ha subrayado la importancia de que tiene la vacunación en las personas, no solamente para prevenir la muerte, sino también para prevenir las secuelas que puede dejar la COVID-19. Muchas de estas personas pueden tener síntomas que duren semanas o inclusive meses. En esta revisión sistemática de más de 45 estudios realizada por investigadores de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, incluyó a más de 9.750 participantes con COVID-19 y encontró que de las 3/4 partes, es decir, algo más del 73% de los pacientes que tenían COVID-19 de manera moderada o grave, desarrollaron un síntoma, al menos uno a largo plazo, entre estos pacientes que se complicaron. Los pacientes que después de haber superado el COVID presentaron algún síntoma, lo primero que se quejaban es dificultad respiratoria, fatiga, se sentían agotados después inclusive de 6 meses de haber superado la COVID-19. También algunos pacientes han reportado síntomas relacionados al coronavirus que no son tan comunes de edad. A veces la pérdida del olfato y la sensación rara del gusto puede durar inclusive 6 meses. La mayoría resuelve en el primer mes post-COVID, pero muchas personas pueden permanecer con la falta de olfato y la sensación de metálica en la boca, inclusive por meses. La mayoría de los estudios hasta ahora dicen que el riesgo de
tener COVID-19 y desarrollar una enfermedad larga, un COVID prolongado o un COVID que nosotros le llamamos en inglés un long COVID, pues definitivamente radica en la gravedad del proceso que usted tuvo, en su edad y si es que usted es hombre o mujer. Como siempre, la mayoría de las veces las complicaciones se ven más en personas adultas, hombres que tienen comorbilidades. Por otro lado, sabemos que ahora lo más importante es prevenir los contagios. Estamos en una etapa vital en la cual las vacunas están llegando, pero todavía el virus está circulando. Cuidémonos más que nunca. Si hoy por hoy seguimos cuidándonos, el virus poco a poco va a tener menos espacio para contagiar y saldremos de esta pandemia, ojalá, lo antes posible. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.